Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. Y vamos a estudiar hoy la lección 11 para el 11 de junio del 2022 y el título es José, experto en Sueños. ¡Ay! Eso sí está interesante. Ser experto en sueños. Ayúdanos, Señor, y bendice tu Biblia y tu palabra santa para que grabe en nuestros corazones el mensaje eterno. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Clara Mercedes, debemos irnos rapidito a estudiar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y con qué capítulo empezamos? Génesis 37. Johnny, y te quiero decir que yo estoy fascinada con esta historia de José. Génesis 37. Cuando ellos lo vieron desde lejos, antes que se acercara, actuaron engañosamente contra él para matarlo. Y aquí la palabra esta de engañosamente es nacal. Y es una palabra que es muy castiza. Le gusta a los españoles usarla, pícaro. Una persona que sabe cómo dar la vuelta y hacer las cosas engañosamente y conseguir su propósito. Y ellos hicieron esto. Aquí tenemos otro ejemplo bíblico de esta palabra nacal. ¿Puedes leerla? Cambió el corazón de estos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos actuaran con engaño. Aquí Dios es el que se pone en acción, el que está aplicando la picardía. Y en este caso, el Salmo 105 está hablando de la historia de Israel, precisamente en lo que comienza con José, que es cuando llegan a Egipto. Léete las notas de Barnes sobre este versículo bíblico. ¿Y quién era Barnes, Johnny? Un teólogo y comentador evangélico muy reconocido y aceptado en las iglesias protestantes. Lee. Volvió el corazón de ellos para odiar a su pueblo. Dios volvió el corazón de ellos. Es decir, ordenó las cosas de tal manera que se convirtieron en enemigos de su pueblo. Es decir, los egipcios se convirtieron en enemigos de los israelitas y está diciendo el texto bíblico que fue Dios el que lo hizo, y ahora Barnes está dando su comentario. E hizo necesario que fueran trasladados a otra tierra. No se dice que Dios hizo esto por su poder directo, o que los obligó a odiar a su pueblo, o que de alguna manera interfirió con su voluntad, o que consideraba esto como un bien en sí mismo, o que lo aprobaba. Pero esto se dice de acuerdo con las representaciones usuales en la Biblia, donde se habla de que Dios tiene todas las cosas bajo su control y donde se afirma constantemente que nada sucede sin su propia voluntad. Organismo y gobierno de la materia, nada, ni siquiera la voluntad humana, libre como es independiente de Dios, y ni siquiera las peores pasiones de los hombres están fuera de su plan, o independientes en tal sentido que no les dé la oportunidad de desarrollarse y manifestarse. Así que, ¿quién está en control de acuerdo al Antiguo Testamento, amada Clara? Dios. Dios está en control. Todo está bajo su control. ¿Puedes leer entonces la decisión que tenemos que tomar en estas dos columnas? ¿Qué fue voluntad de los hermanos de José? ¿Qué fue voluntad de Dios? ¿Voluntad o mutualidad? Humana, ejecuta. Divina, observa. Humana, decide. Divina, persuade. Humana, independiente. Divina, controla. Hay cierta tensión entre estos dos campos, entre estas dos ideas, y el lector y el intérprete de la escritura tiene que decidir cómo lo ve. Si ve que siempre se hace a la voluntad divina, o si ve que hay una mutualidad, un diálogo en este proceso de decidir. Y esto son preguntas teológicas. La Biblia da las historias como están, y allí usa la palabra picardía para referirse a lo que los
hermanitos de José hicieron contra él, y usa esa misma palabra para referirse a Dios con respecto a lo que hizo contra o a favor, dependiendo cómo lo interpretes, de los israelitas en los ojos y en la mente y en el deseo de los egipcios. Entonces, aquí tenemos el doctor Brueggemann, Clara. El doctor Brueggemann es un teólogo contemporáneo que habla del Antiguo Testamento de una manera muy especial, fisicalista, que es la posición adventista del séptimo día. Es decir, no dualista, sino a propósito, describiendo al ser humano como un íntegro ser, como una sola cosa, la idea monista o fisicalista. ¿Te interesa saber cómo lo presenta él? Me interesa muchísimo. Y él lo hace dándonos a entender las ideas hebreas. Lamentablemente, Clara, la mayoría de los que leen la Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, no quieren leer el Antiguo Testamento. Lo que quieren es interpretar el Antiguo Testamento con Pablo, que fue el que prevaleció. Sus ideas cristianas prevalecieron, las ideas de Pablo en sus epístolas, y se hizo el más famoso, y Agustín lo tiró para adelante, y Tomás, Aquinas, y de esa manera se convirtió el pensamiento paulino en el pensamiento cristiano. Pero no es la misma cosa que el pensamiento hebreo. Hay una tensión entre las dos. ¿Estás lista a leer? Estoy lista. Brueggemann, Walter, Theology of the Old Testament, Fortress Press, Kindle Edition. La persona humana está hecha de tierra y recibe el soplo de Dios para convertirse en un ser viviente. Ahí empieza diciendo lo que enseñamos los adventistas, que somos fisicalistas, junto con Brueggemann, que es fisicalista. Los adventistas no somos los únicos en ser fisicalistas. Esto significa que la persona humana depende en el origen y sin cesar de la entrega atenta a Yahweh. De Yahvé. Para tener vida. Yahvé es el nombre que le da Brueggemann, transliterando las palabras. Esto lo inventaron como Jehová, él lo inventa como Yahvé. Los académicos pretenden que es mejor transliteración Yahvé que Jehová, pero las dos son invenciones, porque el nombre, lo que debería escribirse en castellano, es Señor, Lord en inglés. Pero pongamos eso a un lado. ¿Qué tipo de relación es esta relación fisicalista que está declarando Brueggemann? Esta dependencia plantea la aguda problemática de la mortalidad, que en sí misma no está relacionada con el pecado. Y aquí los adventistas del séptimo día no debemos tener ningún problema en interpretar esto, porque somos fisicalistas. Es decir, la muerte de Adán y Eva no vienen por causa del pecado, Clara. Vienen por causa de no tener acceso al árbol de la vida. Por supuesto, el no tener acceso al árbol de la vida viene por causa del pecado moral de rebeldía contra Dios. Pero la muerte ocurre operacionalmente, no por la moralidad transgredida, por la inmoralidad, sino que viene por la falta ¿de qué? De el acceso al árbol de la vida. De comerse el árbol. Porque yo ni en el cielo vamos a estar comiendo de ese árbol. Exactamente, así para lo presenta. La sanidad de las naciones. Entonces allá, si no queremos estar enfermos, tenemos que comer de esa fruta. Y usar las hojitas para la sanidad. Muy correcto. Esa va a ser la farmacia. Y la segunda posición que debemos entender del Antiguo Testamento. La persona humana tiene vitalidad como agente y criatura viviente y facultado solo en relación con el Dios que fielmente da aliento. Detengámonos aquí. Entonces, la idea de que yo hago lo que yo quiero y tengo individualismo no existe en el Antiguo Testamento. Todos los seres humanos, respira, Clara, inhalar, exhalar. ¿Qué sucede cada vez que inhalamos y exhalamos? De acuerdo al Antiguo Testamento. Respiramos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en nosotros manteniendo la vida. Y esto lo sabemos por Génesis 2.7 junto con Eclesiastés 12.7. Dos versos muy adventistas, por supuesto muy bíblicos. Muy bíblicos. Y así los usa Brueggemann, esos dos mismos textos. El adventismo sigue el fisicalismo que Brueggemann también sigue, Walter Brueggemann. Entonces la persona humana siempre depende. Cada vez que usted respira, usted está declarando que usted es dependiente de Dios. La vida nunca está en usted.
Sí, porque fue Dios que sopló en nosotros el aliento de vida. Correcto. Así, Así, la persona humana debe ser entendida de manera relacional y no esencialista. este es el punto número 2. Los seres humanos somos dependientes, no somos esencia nosotros mismos. Siempre dependemos de la esencia del Espíritu de Dios para vivir. Punto número 3. La articulación de respirar sobre el polvo para convertirse en un ser viviente. O sea, que fue lo que Dios hizo. Tomó el polvo, lo formó en cuerpo y entonces le sopló Aliento de vida. Excluye cualquier dualismo. Es desafortunado que ser viviente, nefesh, se traduzca comúnmente como alma, lo que en el pensamiento clásico contrasta con el cuerpo. O sea, que el alma y el cuerpo, lo físico, y eso es lo que el dualista piensa. Y Brueggemann nos está diciendo, eso es falso, así no lo presenta la Biblia. Una distinción excluida en la forma de hablar de Israel. No existe eso de alma y cuerpo. Así, la persona humana es una unidad dependiente dada por la vitalidad, para la cual el término entidad psicosomática podría ser apropiado. Si esa expresión no reflejase en sí misma un legado de dualismo, eso no lo hace. No hay dualismo, no hay independencia. Por eso, Clara, cuando hablamos de que Dios le persuadió con picardía a los egipcios a que pensaran una cosa, pues es fácil de entender en el pensamiento hebreo. Ese dualismo no existe, de que el ser humano sea independiente de Dios y que lo espiritual es independiente de lo físico. Dios es independiente del ser humano, sino que en el hebreo todo ser humano depende de Dios. Y por eso estamos repasando la manera de definir el ser humano para poder entender cómo funciona la voluntad de Dios en nosotros. El punto número 4. Derivado de esa fisiología, aunque no forma parte directa de ella, es el sentido de que las personas humanas no son individuos aislados, sino miembros de una comunidad de aquellos autorizados por el soplo vivificante de Yahweh o el Señor, y así lo ha hecho la humanidad solo en esa membresía. Nuevamente, es evidente que esta fisiología al servicio del modelo interracionista de la realidad de Israel se encuentra en una tensión importante con varias naciones modernas de la humanidad. Esta fisiología se vuelve importante en la tradición cristiana cuando se emprende la consideración de la encarnación y la resurrección. Pero como aquí me preocupo por los seres humanos como socios de Yahweh, insistiré en que esta fisiología, que participa en gran medida en la articulación estándar de su antiguo entorno social, debe entenderse como una forma de hablar de la persona humana para decir teológicamente lo que era importante que Israel dijera. Es decir, debemos saber cómo habla Israel en términos de aliento, carne, alma y corazón. Pero no es esto en sí mismo lo que es fundamental para el testimonio no solicitado de Israel. No tengo ganas de descartar ni la noción de imagen ni la antigua fisiología reflejada en el texto, pero no quiero desviarme de lo que parece la preocupación central de Israel con respecto a la humanidad, a saber que la persona humana es una persona en relación con Yahvé que vive en una intensa reciprocidad. Qué palabra bonita, ¿verdad? Sí. Reciprocidad. Me encanta que la hayas enfatizado. Con Yahweh, esta reciprocidad invita a un emparejamiento entre el carácter de Yahweh y el carácter de la personalidad humana. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Brueggemann? Él está explicándonos cómo funciona la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano, que nunca se puede hablar de una voluntad del ser humano por sí mismo independiente. Siempre, en cada respiración, en cada expresión de vida, siempre estamos en relación con Dios, emparejados con Dios. Y
terminemos aquí. Vamos a terminar aquí el pensamiento, que él lo sigue elaborando y se pone un poquito complejo. El punto clave es que Brueggemann nos enfatiza y nos enseña que para entender cómo funciona la voluntad de Dios en relación con la voluntad del ser humano, tenemos que poner en consideración que no existe tal cosa como un ser humano independiente. ¿Cómo se siente eso, Clara? ¿Cómo lo experimentas? Me gusta muchísimo porque a mí me encanta depender de Dios. Y este depender de Dios y depender unos de otros lo presenta Brueggemann como una sola cosa. Dependiendo de Dios, dependemos el uno del otro. Dependo yo de ti. ¿A ti te gusta que yo dependa de ti? ¿A ti te gusta decirme lo que debo hacer y lo que no debo hacer? Por eso te ha ido tan bien hasta ahora, Johnny. ¿Y es recíproco eso y mutual? Es recíproco y mutual. Y no solamente recíproco y mutual entre el hombre y la mujer, entre los seres humanos, sino con Dios. De modo que es artificial hablar de voluntad de humano y de voluntad de Dios como entes 100% independientes. Eso es una idea filosófica nada más. En práctica no ocurre. Leamos Génesis 37, Clara Mercedes. Se dijeron el uno al otro: ahí viene el de los sueños. Ahora pues, vengan, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Después diremos: alguna mala fiera lo devoró. Veamos en qué van a parar sus sueños. Date cuenta, Clara, cuán triste y desgraciada es esta situación. Es triste y es desgraciado de muchas maneras. Primero, porque son hermanitos, Clara, son hermanitos que se están despreciando. Y que se criaron juntos. Juntitos en amor. Pero Clara, esto es un fruto de un hogar con dos casas. Porque había dos esposas y había una competencia continua. No funciona, Clara, un matrimonio así no funciona, no es el ideal de Dios. El ideal de Dios era un hombre y una mujer solos, el uno para el otro 100%. Mientras que en el caso de ellos había dos hogares en competencia continua. Y por eso, y encima de esa barbaridad de tener dos esposas y un solo esposo, que hubiera sido igual tener dos esposos y una sola esposa, es la misma cosa, de la misma barbaridad. También tenemos la próxima barbaridad, que es manifestar privilegios especiales y tener preferido. Y el preferido era José. Así que ellos hacen un plan completo de desgracia, pero hay otra manera de entender la desgracia, Clara. Esa manera es desafío directo al Dios que dio los sueños. Así que, porque estas palabras, veamos en qué van a parar sus sueños, no solo las están declarando al hermanito José que los soñó, lo están declarando al que le dio los sueños. A Dios mismo. Es un desafío. Y Génesis 37 sigue desdoblando la historia. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos diciendo: no le quitemos la vida. Y Rubén añadió: no derramen sangre, échenlo en la cisterna que está en el desierto, pero no pongan su mano sobre él. Y ahí está él descendiendo a la cisterna. Qué desesperación pensar que tus hermanitos te han despreciado de tal manera. Y que él fue con tanta alegría a verlos. Sí, él era engreído también, Clara. También. Era engreído porque era preferido. Y le gustaba exhibir su ropita bonita que tenía, de colores. Está mal todo. Pero esta idea de Rubén, Johnny, era para librarlo de sus manos a fin de hacerlo volver a su padre. Así que Rubencito está haciendo lo mejor que él puede. Sucedió que cuando José llegó hasta sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de diversos colores que llevaba puesta. Aconteció en aquel tiempo que Judá dejó a sus hermanos y se dirigió a residir con un hombre adulamita que se llamaba Aquí Hira. vamos a detenernos, Clara. Mira tú la desgracia, porque aquí hay desgracia sobre desgracia. Nota que la primera desgracia fue esta división que se formó, esta división que hubo. Y esa desgracia vino por causa de esa contienda entre hermanos y ese favoritismo que tuvo el padre. Ahora ocurre entonces que lo tiran a la cisterna y hacen todo ese plan malévolo. Pero esto no fue lo único.
el próximo capítulo sigue desdoblando la desgracia. Ahora vamos a ver cuál era el nombre de la Adulamita. Resulta que se divide. Judá se divide en las familias. Ya no son un solo clan. Ahora se dividen. Clara, es el origen de que haya una nación del norte y una nación del sur. Judá, la nación de Judá y la nación de Israel. Esa división viene por esta división que hubo por causa de lo de José. Allí se sembró la división. Y sigue leyendo cómo se llamaba. Se llamaba Súa. Ajá. Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo llamado Súa y la tomó y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y él llamó su nombre Ella concibió otra vez y dio a luz un hijo y ella lo llamó por nombre Onán. Así que aquí vienen los dos hijitos, perdón. Tenían ojitos. Tenían ojitos y eran el amor de los ojos de Judá. De Judá. Vienen los dos hijitos de Judá, primogénitos, los primeros, y él le da por nombre, pues, y Onán. Y volvió a concebir y dio a luz otro hijo y ella llamó su nombre Sela, que estaba en Kesbi cuando ella dio a luz. Entonces, ¿qué sucedió? Entre el verso 5 y el verso 6 ya crecen los muchachos y se están casando. Judá tomó una mujer para su primogénito. Esta se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Ay, bendito, ay, Clara. Jesús. Toda esta desgracia. Entonces Judá dijo a Onán: únete a la mujer de tu hermano, cumple así con ella tu deber de cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Que esto se llamaba la ley del devirato, que cuando muere un hermano sin tener hijos la viuda, entonces para que el nombre y la herencia de ese hermano no se pierda, entonces viene el próximo a dar un hijo a la viuda. Pero sabiendo Onán que el hijo que le naciera no sería considerado suyo, sucedía que cada vez que se unía a la mujer de su hermano, vertía en tierra, Johnny. Eso es muy triste. Para no dar descendencia a su hermano, pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también a él le quitó la vida. Así que ya van 2 muertecitos. Así que ¿cuál tú piensas que es la fama de Tamar? La que mataba a los maridos. La mata hombre, mata marido. Aunque no era ella que lo hacía, pero... A ella le tocó la etiqueta. Entonces... Entonces habló Judá a Tamar su nuera diciendo: permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, porque pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. Aquí vuelve el engaño, Clara. Sí. El engaño que parió esta familia en la boca y las acciones de Abraham. Todos lo heredaron. Y este engaño a través del cual Dios Eran opera. Tan mentirosos. Bien mentiroso. Pero a través de ese engaño Dios opera la voluntad suya. Y Dios también usa de esa misma picardía. Esto, Clara, resulta muy misterioso para nosotros, pero se tiene que entender en el concepto de mutualidad que Brueggemann explicó. No quería el hermanito Judá. ¿Tú puedes culpar a Judá de que él no quisiera que Sela muriera también? Claro que no, porque tenía 3 hijos, ya se habían muerto 2 y él no quería que muriera el otro. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Tamar? Se fue a la casa de su padre. Pero ¿qué pasó? Que después de muchos años se murió Batsúa, la mujer de Judá. Cuando Judá se había consolado, subió a Timat y los esquiladores de las ovejas, él y su amigo Hirá, en la Dulamita, avisaron a Tamar diciendo: he aquí que tu suegro sube a Timnat a alquilar sus ovejas. Esquilar. Es decir, le iban a cortar ¿cómo se dice? La pelusa, el pelo, la lana, para poder venderlo, y así hacían el dinero. Los pastores no vendían mayormente la carne, sino que vendían la lana de las ovejas. Clara, esto muestra la capacidad que tenía Tamar. Es una persona especial. Esta persona es muy, muy, muy especial. Ella es la primera en la genealogía de Jesús, según Mateo el capítulo 5. Es la primera de las mujeres en la genealogía. Hay 27 hombres y solo 5 mujeres. Ella es muy especial, ocupa el lugar número 1. Y esta Tamar tenía la capacidad de hacer
una red de información. A ella le informaban lo que estaba haciendo Judá y lo que estaba entrando y saliendo, lo que estaba pasando, ella sabía. Aunque ella estaba en la casa de sus padres, ella estaba manipulando, y volvemos a la misma palabra del engaño. Vuelve el engaño, y así se manifiesta lo que fue la voluntad de Dios. Y decimos la voluntad de Dios porque Mateo, el capítulo 5, escoge, el capítulo 1, el verso 5, escoge ya hablar de ella y nombrarla como la primera mujer en la genealogía. Pero veamos un poquito un mapa, este lugar. Entonces, ellos vivían por este área, clara, donde dice Beersheba, y Timnat estaba al sureste. Así que este fue el viajecito que se hizo Judá, y este fue la red de información que tenía Tamar, y ella fue allá y lo esperó. Y estos son ruinas, era una ciudad, y allí iban a vender la lana, a comerciarla para poder recibir sus ganancias. Y entonces seguimos en la lectura a ver qué sucede. Entonces ella se quitó su vestido de viudez, se cubrió con un velo, se envolvió con un manto y se sentó a la entrada de Naim, que está junto al camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido, pero que ella no lo había sido dado por mujer. Entonces la vio Judá y pensó que era una prostituta, porque había cubierto su cara, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: ven y deja que me una a ti. Pues no sabía que ella era su nuera. Aquí esto de ven y deja que me una a ti, literalmente en hebreo, ven y deja que yo te entre. Es así como dice. Dios mío. ¿Qué me darás si te unes a mí?, le preguntó ella, parece que fingiendo la voz. Él respondió: yo te enviaré un cabrito del rebaño. Ay, Jesucristo. Entonces, la historia sigue entrelazándose con el engaño y la picardía. Y ella consigue entonces quedar embarazada. Así que no solamente ella tenía una buena red, sino que ya conocía su cuerpo, porque las mujeres solo pueden quedar embarazadas unos 5 días en cada 28 días. Cuando están ovulando. Cuando están ovulando, y unos 2 días antes y unos 2 días después de la ovulación, los espermas pueden quedar allí vivos dentro de su cuerpo. Pero lo bueno es que ella supo qué pedirle. No se quedó que le iba a mandar un cabrito. Mira lo que ella le respondió. Léete entonces. ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: tu anillo, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. Porque de esa manera podía identificarlo. Así que cuando él se entera que ella está embarazada, que después de unos 3 meses, le dicen a Judá: tu nuera Tamar ha cometido adulterio y está encinta a consecuencia del adúltero. Y Judá dijo: sáquenla y que sea quemada. Y eso no es lo que correspondía. ¿qué? Lo que correspondía era apedrear, y había que apedrear no solo a la mujer, sino también al que la había embarazado. Por la picardía de Dios, por el engaño de Dios, por el engaño de ella, por todos los engaños que hubo. Y allí se manifiesta esa mutualidad de la cual estamos hablando. Y esto es algo truculento, Clara, pero Dios manifiesta así su poder. ¿Tú te entregas a este Dios, Clara Mercedes? Yo me entrego a Dios. Y así invitamos a cada uno de ustedes que se entreguen a Dios en mutualidad, y que reconozcan que en cada respiración dependen de Dios y depende su voluntad de esa mutualidad con Dios. Que la ilusión de individualismo y la ilusión de independencia sea eliminada del cristiano, sino que se entienda esa mutualidad y esa dependencia continua, no solo hacia Dios, sino hacia el uno con el otro. Muchas gracias. Muchas gracias.